Hoy quiero profetizar que sobre ti vendrá bendición durante este mes. ¿Te suena popular aquella expresión? ¿Cuántas personas se levantan diciendo, yo te profetizo, Dios me mostró, yo sé que te va a suceder o vas a recibir algo? Sí, es muy popular. Aparecen cada vez nuevas predicciones, trayendo confusión a miles de personas. ¿Cómo reconocer un profeta verdadero? Ya que cientos se van a levantar en el tiempo diciendo haber recibido de parte de Dios una revelación. ¿Cómo poder entender este asunto a la luz de la Biblia? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y qué bueno es tenerte a ti del otro lado de esta pantalla. Miles de kilómetros nos separan, mas hoy estamos aquí tan cerquita y lo que nos une es este libro, porque todos estamos en busca de la verdad y vamos a la fuente de la verdad, que es la Biblia. Quiero abrazarte y estoy orando para que el Espíritu Santo te siga abrazando todos los días y que a través de la palabra de Dios puedas encontrar consuelo, esperanza, fortaleza y vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Bienvenidos amigos, estamos avanzando en nuestro estudio. Hoy estamos listos para una jornada más y cada vez nuestros temas se vuelven más actuales, más interesantes en el sentido del contexto en el cual estamos viviendo y donde cuán difícil es poder hacer la diferencia entre la verdad y el error si es que uno no está sumergido netamente en la verdad. Aquella línea se pierde ante nuestra vista cuando separamos nuestros ojos de la Biblia. ¿Cuál es el antídoto para la mentira? No es enfocarse en la mentira, sino enfocarse en la verdad. Aquel que conoce bien la verdad puede rápido identificar aquello que es mentira. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver con profecía. Ya dijimos que la Biblia fue traída por los profetas. La pregunta es, ¿existen profetas modernos? Buena pregunta. Antes quiero conversar, durante los capítulos anteriores ya conversamos, me parece, con los demás, con Rebeca, con Antonio, con Catherine, Francesco y Valeria. Ya hablamos. Ahora quiero hablar con José Luis Cachi Mamani. Él es el único participante que nos falta. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, pastor. Primeramente agradeciendo a Dios por recibir la invitación y estar en su programa. Qué bueno, José Luis. José Luis, tú representas Bolivia. Sí. ¿De qué parte de Bolivia exactamente? Yo soy de La Paz. Ah, La Paz, Bolivia. Qué lindo, porque de ahí tenemos tantas historias, tantas personas que sintonizan nuestros programas a través de la radio y también a través de la TV. ¿Tú estás aquí con la familia o viniste solo a Brasil? Yo sí, estoy con mi familia aquí. ¿Con toda tu familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? En sí, nosotros somos 9 hermanos, más uno que falleció. Ah, entiendo. Sí. Fueron 10 entonces. Sí. Ahora son 9. Sí. Bueno, gracias por participar de este programa, José Luis. Estamos llegando ya a la recta final, más gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Y bueno, Dios también te bendiga a ti. No sé en qué país estás, más qué bueno es poder tenerte. Hoy vamos a hablar sobre profecía. Para hablar acerca de profetas, quiero ofrecerte un curso bíblico. Este curso bíblico es llamado En Busca de la Verdad. Y durante toda esta temporada, nosotros estuvimos estudiando diversos temas. Y aquí tú puedes profundizar a través de este estudio con los textos bíblicos sobre los temas que ya fueron tratados. Entonces, puedes solicitarlo a través del WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, estamos listos para abrir la Biblia y antes abrimos nuestro corazón a Dios, hablando con Él a través de la oración. Querido Dios, nuestra mente está dispuesta para escuchar tu palabra. Ayúdanos para poder identificar qué es lo verdadero en medio de tanta falsedad. Que tu Santo Espíritu nos pueda conducir por el camino de tu palabra para que tu luz pueda iluminar nuestra vida. Tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén.
Nuestro tema de hoy es el don profético. ¿Saben qué es curioso? Que al ser humano siempre le intriga el futuro. Si nosotros supiésemos el futuro, o si es que alguien nos dijera el futuro, no importa la fortuna que podríamos pagar, si nos dice qué es lo que exactamente va a suceder, nos interesaría. Satanás ha levantado muchos caminos para poder mostrar el futuro. El espiritismo hoy se está abriendo, o los hogares y las vidas, los corazones están abriendo de par en par para abrazar el espiritismo, porque justamente el espiritismo responde a una de las necesidades que tiene el ser humano de querer conocer. Y dentro de esto encontramos varias prácticas. La práctica más común, ¿qué cosa es? El horóscopo, la práctica más común. Y hay gente que no sale de casa a menos que no vea su signo. Hay gente que está determinado a vivir la vida de acuerdo al movimiento de las estrellas o de las constelaciones o de su signo. Como si las estrellas definieran, tú ya no tienes capacidad de decidir. Por eso es que hay gente que escucha qué color tiene que vestir, qué número tiene que hablar, a dónde tiene que ir, realizar un negocio o no. Todo va a depender de lo que el horóscopo le diga. Lo curioso es que el horóscopo, aún siendo bajo el mismo signo, va a depender de quién lo diga. Hay diferentes predicciones. Y eso me muestra lo engañoso y lo peligroso que es. ¿Puede ser que en algún momento lo que dice tu signo se realice? Sí. Y te voy a explicar por qué. Porque una de las maneras como Satanás puede capturar tu mente y tu atención y puede esclavizarte en algo es haciendo milagros. Existen cosas inexplicables en la vida, donde en base a tu creencia hay cosas que pueden ocurrir. Hablemos de supersticiones, por ejemplo. La gente que cree que cuando se le cruza un gato negro, el día le va mal, le va mal. La gente que tiene miedo al domingo 7 o al viernes 13, pues produce cosas. Y no porque Dios lo permite. Satanás, que también puede crear ciertas circunstancias para afianzar tu fe en el gato y no en Dios, va a hacer que suceda. Para afianzar tu fe en tu signo y no en Dios, va a hacer que suceda. El problema es que Satanás quiere desviar tu fe de Dios para que creas en objetos, en estrellas, en la creación, menos en el Creador. Pero también se han levantado profetas. Y dentro del mundo religioso hay tantos que se levantan prediciendo ciertas cosas. Cuando era muchacho, yo era muy curioso. Y yo ya visité casi todas las denominaciones cristianas. A veces a escondidas, me interesaba mucho ver la liturgia y ver la manera como se proclama el Evangelio. No voy a mencionar nombre de iglesias, pero ya entré a casi todas, incluso no cristianas. Ya participé de sinagoga judía, ya participé de diversos cultos, porque quería ver la manera como se expone la palabra de Dios. Fui a unas iglesias donde solamente fui asustado, no se abrió la Biblia, solamente fue show o griterío. Fui a iglesias donde solamente la adoración se basaba en otras cosas y la palabra tenía un lugar muy pequeño. En fin, no voy a hablar de ese asunto, pero resulta que en una de esas iglesias encontré que habían profetas y se levantaba cada cierto tiempo y comenzaba a profetizar. Y me llamó tanto la atención porque dentro de sus profecías siempre habían generalidades. ¿Qué cosas generalidades? Uno se levanta y dice, Dios me ha mostrado para decirte que durante esta semana tú vas a recibir tal cosa. Pero no le dicen qué, solamente le dice bendición. Vamos a imaginar que alguien se levanta y me dice, Dios me ha mostrado que esta semana Dios te va a bendecir. ¿En qué? No sé, pero te va a bendecir. Si el fin de semana vengo y digo, Dios me bendijo, el otro va a decir, yo te profeticé. Miren lo que sucede. No me profetizó nada. Lo que hizo es decir generalidades. Dios te va a bendecir, Dios te va a acompañar, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Dios me ha revelado cuál va a ser el sexo de tu bebé. Y yo me pregunto siempre, ¿será que Dios eso es lo que revela? Yo no estoy minimizando las cosas, pero cuando Dios quiere revelar, Él revela asuntos de salvación.
Dios me ha revelado que tienes que cambiar de carro. No estoy minimizando el asunto, pero Dios no va a revelar un asunto así. Dios me ha revelado que esto... No, la mayor revelación ya tenemos en la Biblia. Entonces, cuando aparece una nueva revelación, tenemos que evaluar si realmente viene de Dios. Porque hay muchos que se levantan autoproclamándose profetas y diciendo que recibieron de parte de Dios. Cuando hablamos de profecía, en sí lo que estamos hablando es del don profético. ¿Y qué cosa es el don profético? Es un don que Dios da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Nadie busca ser profeta. Dios levanta profetas. Y Dios levantó desde un agricultor a un rey, un letrado a un ignorante. Dios levanta a quien Él quiere. No necesitas tener título, ni posición, ni nombre, ni riqueza. Levanta a quien Él quiere. Nosotros tenemos la Biblia por los profetas. ¿Y quién es un profeta? Profeta es un portavoz de Dios. Y es un portavoz de Dios que Él levanta en un momento específico para una tarea específica. Y cuando hablamos de profetas, hablemos de profetas canónicos y profetas no canónicos. ¿Quién es un profeta canónico? Aquel que aquello que escribió se incluyó dentro del canon. Y por estar dentro del canon, está en la Biblia. Pero existieron otros profetas verdaderos no canónicos. Ustedes saben que la Biblia habla que el primer profeta de la Biblia se llamó Enoc, pero no tenemos ningún libro de Enoc. El libro de Josué habla del profeta Jazer, pero no tenemos un libro de Jazer. La Biblia habla del profeta Natán, aquel que fue a David, pero no tenemos un libro de Natán. ¿Por qué Dios no permitió? Pues porque sus revelaciones justamente era para su tiempo. No era para poder traer un mensaje a futuro. Hay tantas cosas escritas en la Biblia que aparentemente decimos, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Solamente fue para el pasado, pero es que de allí se extraen lecciones para el presente. Entonces, hay cosas que Dios no permitió, aun cuando eran profetas que levantó, no permitió que sus libros estén en el canon. Entonces hay profetas canónicos y no canónicos. Existe. Dios levantó siempre para cada situación y para cada circunstancia de la vida un profeta, que es el portavoz de Dios. Ahora, el llamado para ser profeta no era un llamado fácil. Ser profeta era aceptar el llamado más difícil de todos. Ustedes saben que un día Dios le pidió a Jeremías que camine con un yugo sobre el cuello. Y cuando la gente le pregunte, ¿por qué caminas con un yugo? Le dirás, así subyugaré. O sea, imagínate, un profeta estaba expuesto a hacer el ridículo de la gente, a que la gente se burlase, a que la gente lo ignorara, a que la gente lo confrontara, a que la gente lo rechazara. No era un llamado fácil. Un día le dice al profeta Isaías, quiero que camines descalzo por 3 años. ¿Qué es eso? Era profeta. Los profetas eran personas simples, sencillas, pero también ellos eran humanos, no eran diferentes. Tenemos profetas miedosos, tenemos profetas débiles, tenemos un profeta que se deprimió, Elías. Comenzó a huir por la sentencia de una mujer llamada Jezabel y él dice que quería morir, se sentó debajo de un árbol y dijo, Señor, quítame la vida. Y Dios comenzó a trabajar con él, ahí en su soledad, en su desierto, y lo restauró. Hubo un profeta desobediente, Jonás. Dios le dice, anda para Nínive, él va, pero para Tarsis. O sea, los profetas eran seres humanos, con sus debilidades, pero Dios los levantaba. Y a través de los profetas Dios tenía un mensaje especial. Pero ser llamado profeta no era una tarea difícil. Y cuando hablamos de profetas, hablamos que habían tanto profetas varones como profetisas. Habían también mujeres. Hoy vamos a ver esto. Ahora, ¿para qué Dios levantaba un profeta? El propósito era para orientar, instruir, fortalecer, animar y consolar. Esa era la razón por la cual Dios levantaba profetas. Orientar, instruir, fortalecer, animar y consolar. En la Biblia encontramos profetisas en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jueces. Miren lo que dice el libro de Jueces, capítulo 4. Allí vamos a encontrar en el versículo 4 una profetisa en el Antiguo Testamento. Jueces,
capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, que era profetisa. No tenemos ningún libro de Débora, pero ella era profetisa en ese tiempo. Hubo otra mujer llamada Hulda, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Allí dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Encontramos a Hulda y encontramos a Débora. Profetas que no nos dejaron un libro, pero que Dios lo levantó en su tiempo. ¿Cuál era el propósito? Orientar, guiar, consolar, fortalecer. Ese era el propósito de los profetas, por el cual Dios levantaba profetas. Muy bien, pero ¿qué cosa es lo que Jesús dijo acerca de los profetas? Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús da una advertencia y dice así: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Interesante, ¿no? Ahora fíjense, para que exista falso, primero tiene que haber ¿qué cosa? El verdadero. No existe falso si no hay verdadero. Entonces Jesús dice, cuando dice guardaos de los falsos profetas, significa que sí hay verdaderos profetas. No existe el falso sin verdadero. El verdadero tiene que existir primero, después aparece el falso. Guardaos de los falsos profetas. Esa es la advertencia de Jesús. ¿Y qué dice el profeta Joel sobre los días finales de la historia? Joel capítulo 2, versículo 28 hasta el versículo 31 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y presten atención, porque este es el asunto por el cual nosotros creemos que aún Dios levanta profetas en el tiempo del fin. Allí dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Presten atención acá. El espíritu, el don profético vendrá sobre vuestros hijos y vuestras hijas, sobre los jóvenes. Habrá gente que tendrá visiones antes que venga el grande día. Pero antes que venga el grande día, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Estas señales nos indican el tiempo del fin. ¿Cuál es la evidencia que me da ese texto? Que en el tiempo del fin, cuando aparezcan señales astronómicas, aparecería un profeta moderno. Dios levantaría profetas o personas con el don profético. ¿Y cuándo se cumplió eso? Nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia de señales de fenómenos naturales. ¿Correcto? A mí me preocupa mucho porque incluso dentro del mundo cristiano existe tanta falsa alarma sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, hay un eclipse, que allí los astrónomos dicen, ¿no? Va a haber un eclipse. Ahí aparece el cristiano diciendo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. De eso no se trata. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar señal de fenómeno natural. ¿Cuál es la diferencia? Los fenómenos naturales son predecibles. Las señales son inexplicables. ¿Correcto? Entonces, cuando alguien me dice va a haber un eclipse, hoy la luna va a aparecer roja, es un fenómeno natural. ¿Qué cosa es una señal? Es algo que la ciencia no tiene explicación.
¿Y ustedes saben que esas señales ya fueron cumplidas? Porque no solamente el profeta Joel lo habla, Jesús lo habló en Mateo capítulo 24. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, estrellas caerán del cielo. En Apocalipsis capítulo 6, en la aparición del sexto sello, allí dice que nuevamente las estrellas caerán, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces la preocupación es, a cada fenómeno natural la gente está buscando textos bíblicos. Eso no debe ser así. ¿Por qué razón? Estas señales ya se cumplieron. Número 2. ¿Puede haber alguna de esas señales que se repita? Puede. Pero cuando aparezca será inesperada, sin explicación. Les voy a contar rapidito cuándo ocurrieron estas cosas. Cuando nosotros vamos a los libros de historia, vamos a encontrar que la ciencia no puede explicar un día de la historia. Lo que ocurrió el 19 de mayo del año de 1780. Ustedes pueden buscar en Google. ¿Qué ocurrió el 19 de mayo de 1970? En ese día hubo tinieblas sobre la tierra inexplicables. 1780. Inexplicables. ¿Saben qué sucedió? Era un día normal, común. El sol salió temprano y allí los que narran la historia dicen las gallinas bajaron de sus gallineros, el campesino fue al trabajo, pero eso de las 9, 10 de la mañana vino un viento helado y pareciera que en el cielo se cubrió como un manto que cada vez se iba oscureciendo. No era un eclipse, era un manto negro. A las 10 de la mañana todos tuvieron que dejar sus actividades y volver. Los animales estaban enloquecidos. Las gallinas subieron a sus gallineros, los campesinos volvieron de su trabajo a la casa y dentro del Senado, del Congreso, donde estaban discutiendo reuniones importantes, dice que llegó el momento de que ni las velas podían alumbrar. Y si tú colocabas una hoja a 3 centímetros de tu vista, no lo podías ver. Esa es una oscuridad densa que causaba terror. 19 de mayo de 1780. Cuando pasa el día 19 de mayo de 1780, en la misma noche, la luna apareció literalmente bañada en sangre. Roja viva. Profecías cumplidas. ¿Qué sucedió el 13 de noviembre de 1833? Otra fecha inexplicable. Una lluvia de meteoritos cayeron en Nueva Inglaterra. Más o menos, haciendo un cálculo, dice que más de 3 millones de meteoritos cayeron. El cielo quedó totalmente iluminado. Ese día quedó registrado para la historia como día de juicio. La gente gritaba, y gritaba de miedo, porque pensaba que el fin había llegado. Ese día se le llama también el día de la restitución. Dice que los ladrones que habían robado iban a devolver las cosas a quienes robaron. Porque aquel fenómeno no era predecible, era inexplicable. 13 de noviembre de 1833. Y cuando la Biblia habla de un gran terremoto anunciando el tiempo del fin, tuvo su cumplimiento 1 de noviembre de 1755. ¿Dónde ocurrió eso? En Portugal. El mayor terremoto de la historia. Todos los terremotos, bueno, obviamente tienen su explicación, ¿no? Las placas tectónicas y todo. Mas ese día, cuando ocurrió el terremoto, la tierra se abrió y humo salía de la tierra. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar las señales de los fenómenos naturales. ¿Qué cosa dice el profeta Joel? El profeta Joel dice así: antes que venga ese día, o sea, anunciando el tiempo del fin, marcando el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Según la profecía de los 7 sellos, de las 7 trompetas,
según el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias, nosotros estamos en el periodo final. Pero ¿qué cosa marcó el tiempo del fin? El tiempo del fin marcó el fin de la era de oscuridad de 1260 años de persecución, que fue la Edad Media. A partir de allí comienza el tiempo que se llama el tiempo del fin, con señales astronómicas. Y allí dice, antes de eso, yo levantaré, ¿qué cosa? Profetas. ¿Y ustedes saben que el diablo es tan astuto? Que cuando ocurrieron esas cosas, hubo un despertar en todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto y lo otro. Un despertar en la búsqueda de las profecías, de conocer qué cosa está sucediendo. Y allí se levantaron en América más de 5,000 diciendo, yo soy el profeta enviado por Dios. Ahora imagínate entre 5,000 reconocer a alguien que sí era profeta. Tremendo. Porque Satanás siempre falsifica. Satanás no es original, siempre falsifica. Todo lo verdadero, él lo convierte en falso para poder confundir. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, un asunto interesante. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior hablamos de las 2 características de la iglesia verdadera. ¿Y cuáles son las 2 características? Si ustedes van a Apocalipsis 12:17, vamos a leer nuevamente el texto. Ahí vimos que son los que guardan los mandamientos de Dios. 14:12 también lo menciona. 14:12 de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el capítulo, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, allí habla lo siguiente. El dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ya vimos que una característica es guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cuál es la segunda característica? Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Lo responderemos de aquí en breve. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Estamos hablando acerca del don profético. 2 características que tendría el pueblo de Dios. Guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retiene el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cuál era la intención del profeta? Exaltar a Jesucristo. ¿Para qué sirve el don profético? Para llevar a las personas a Jesús. Entonces, cuando se levante una persona diciendo ser profeta, tiene que exaltar a Cristo. Adora a Dios. Pero aquí me da una segunda característica, que el don profético existiría. Y el libro de Joel dice, antes que llegue ese tiempo del fin, cuando la luna se haga sangre, cuando el sol se oscurezca, habrá profeta. Y nosotros creemos y consideramos, pero no así nada más, sino por las evidencias, de que Dios sí levantó un profeta, y ese profeta, dentro de, entre tantos que se autoproclamaban, se llamaba Helen Gold Harmon. Un nombre que no es conocido porque nadie le conoce como Gold Harmon. Su nombre es más conocida como White. ¿Por qué? Porque fue casada con Jaime White un 30 de agosto de 1846. Fue madre de 4 hijos, de los cuales solamente 2 vivieron. Uno murió al nacer, el otro en la adolescencia. Solo Willie y Edson fueron los que vivieron. Entonces ahí viene el asunto interesante, porque hay tantas personas, cuando tú vas a investigar este nombre, y tantas personas diciendo por lo menos 3 grandes mentiras sobre Elena de White y la relación con la iglesia adventista. Primera mentira. Algunos piensan que Elena de White es la fundadora de la iglesia adventista. No lo es.
Necesitas ir a las raíces y ver que ella no es la fundadora. Otros piensan que nosotros creemos más a Elena de White que a la Biblia. Si tú has acompañado esta serie, yo hasta aquí no toqué en ningún momento a Elena de White. ¿Por qué razón? Porque nuestras creencias no están basadas en Elena de White. Nuestras creencias están basadas en la Biblia. Y otros piensan, Elena de White es como la diosa, la adoran. En ningún momento. Es más, no la veneramos, no la adoramos. Entonces, cuando alguien te diga, Elena de White es la fundadora, es la diosa, eso es mentira. Y la evidencia es que yo hasta aquí nunca te mostré un texto de ella. Escúchame acá lo que te voy a decir. La reconocemos como profeta no canónica. ¿Por qué no canónica? Porque sus escritos no están en la Biblia. ¿Pero por qué la reconocemos como profeta? Porque sus escritos están en armonía con la Biblia. Y déjame presentarte aquí algunas cuestiones sobre ella. Bueno, ¿debemos aceptar todo aquel que dice ser profeta? No. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿A qué me lleva la Biblia? Probar. Entonces, cuando alguien se levante y diga, yo recibí de Dios alguna orientación para ustedes, yo no tengo el deber de creer, pero sí tengo el deber de probar. Las pruebas son las mejores evidencias. Jesús ya me dijo que muchos falsos profetas se levantarían. Entonces vamos a someter a prueba. ¿Cómo probar a un profeta moderno? Hay muchas maneras, pero hoy vamos a colocar 4 principios para probar un profeta. Primer principio. 1. Sus enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia acerca de los profetas? Vamos a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 20. Justo está hablando acerca de profecía. Miren acá. Vamos a ver a partir del versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa la palabra no les ha amanecido? Dios no se ha revelado. ¿Cuál es la manera de identificar a alguien cuando se revela o no? Si no dijeren conforme a esto. ¿A esto qué? A la ley y al testimonio. ¿Qué cosa es la ley? Palabra. ¿Qué es el testimonio? Lo que los otros profetas ya mencionaban. Entonces, cuando alguien se levanta diciendo así, yo tengo nueva luz. A ver, quiero escuchar tu nueva luz. Dios me ha mostrado que mi abuelo desde el cielo me está bendiciendo. Y eres mentiroso, porque la Biblia dice que cuando uno muere no va al cielo, va a la sepultura. Fácil. Si es que alguien se levanta simplemente contradiciendo una sola verdad de la Biblia, a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Rebeca. Los profetas únicamente se supone que veían el futuro, o sea, cosas que iban a pasar en el futuro o también cosas que ya habían pasado. No, las cosas que habían pasado por la historia cualquiera lo puede descifrar. La mayor parte de profetas venía con un mensaje urgente de Dios para el momento y para el futuro, mostrando el futuro. Ok, yo no conozco mucho de Elena de White, pero me parece que en algunos libros ella menciona cosas referentes a situaciones que ya habían pasado. Entonces, ¿por qué, digamos? Claro, vivencia, experiencia, cosas que ella vivió y cosas que Dios le mostró. Gran parte de sus libros obviamente muestra revelaciones. Cuando se habla acerca de, cuando ella habla sobre asuntos de la creación, asuntos de lo que ya quedaron en el pasado y no está revelado en la Biblia, ella no está colocando una nueva luz. Ella apenas está colocando el texto bíblico como base y brindando detalles por revelación de Dios. ¿Correcto? Entonces, fíjense, cuando un profeta se levanta, tiene que enseñar en armonía con toda la Biblia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4, habla y dice, si algún profeta habla sobre el futuro y no se cumple, es mentiroso. O sea, un profeta tiene que hablar la verdad y la verdad conforme a la Biblia.
Se levantaron muchos profetas hablando sobre el alma, hablando sobre que el domingo es el día del Señor, cuando no está en la Biblia, hablando sobre poligamia, tantos otros profetas. Fácil uno puede descartar por el primero. Vamos a someter la prueba. Ella escribió cerca de 25 millones de palabras escritas en más de 100,000 páginas manuscritas, todas en armonía con la Biblia. Solo que esto yo no debo decirlo, esto tienen que leerlo. El desafío es buscar para ver si realmente contradice o realmente armoniza. Y ese es el desafío, ¿verdad? Miren, 100,000 páginas escritas y ella apenas tuvo 3er grado de primaria. Y ella habló de ciencia, de salud, de astronomía, de teología, con 3er grado de primaria. Eso fue suficiente. Número 2, su vida. ¿Qué dice Mateo 7, 15 al 20? O 7, 15 y 20. Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús está hablando en el mismo contexto de profetas. Ustedes leen Mateo capítulo 7, versículo 15 y el versículo 20. Obviamente Jesús está hablando en el contexto de profetas. Allí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice el versículo 20? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia de un profeta verdadero? Su vida. Si su vida está en armonía con lo que dice la Biblia, su vida muestra obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, hay coherencia, por sus frutos los conoceréis. En primer lugar, lo que dice no es una nueva luz que contradice a la palabra de Dios. Un profeta siempre se levanta para llevar al pueblo a la palabra de Dios, para exaltar a Jesucristo, no para exaltarse él, no para mostrar cosas que contradicen la Biblia. Número 2, su vida es un ejemplo. ¿Y qué cosa puede pasar aquí en la evaluación? Ella trabajó por 70 años sobre la observación de los más duros críticos, porque cuando ella se levantó obviamente nadie lo creía, lleno de sospechas y abiertamente hostiles. Su vida siempre estuvo por encima de cualquier sospecha. Ella fue un ser humano, igual que los otros profetas, débil, frágil, con problemas, mas ella recibía las revelaciones de Dios. Ahora, ¿qué tipo de revelaciones? Ustedes saben que cuando ella quedaba en visión, un médico que no creía obviamente en que ella era profetisa, fue para evaluarla, porque cuando ella quedaba en visión, cuentan los que estaban cercanos a ella podía sostener en su mano una Biblia de 4 kilos o de 10 kilos, 4 kilos, contemplando al cielo con los ojos abiertos sin que la mano pueda caer por 2 horas. Y los ojos no parpadeaban. Un fenómeno totalmente sobrenatural. Totalmente. Ahora fíjense, todo lo que ella escribió y todo lo que ella vivió estuvo bajo la observación de los más severos críticos. Y su vida refleja. Ella tuvo un orfanatorio donde tuvo más de 20 niños allí dando de comer. Sus profecías se cumplen. ¿Qué dice Jeremías 28, 8 y 9? El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta. Entonces, si alguien se levanta y dice, yo profetizo esto y no se cumple, a ver, ¿quién está parecido? ¿Realmente fue Dios o no fue Dios? Se cumple. Y yo aquí les voy a mostrar algunas cosas que para nosotros hoy parecen totalmente irrelevantes. Pero en el tiempo donde ella vivió, esto eran totalmente absurdas. ¿Quieren para mostrarles algunos ejemplos? 1868, ella advirtió que personas con obesidad eran susceptibles a ataques de dolencias agudas y muerte súbita. Uno puede decir, wow, qué revelación es esta, o qué cosa está diciendo. Lo que pasa es que en el tiempo de ella, la persona mientras más gordita era, más saludable se consideraba. Para nosotros, obviamente, hoy ya vemos los problemas que trae la obesidad, pero en el tiempo de ella, esto era salud. Ella se adelantaba a ciertas cosas. En 1960, la Sociedad Americana de Cardiología recomendó la reducción o control de consumo de grasa por motivos de riesgos cardíacos, cuando en ese tiempo esto no era conocido, hablando acerca de salud. Ella habló de la importancia del ejercicio para la buena salud, principalmente la marcha o caminata, que hoy llamado Cooper, ¿no? Llamado Cooper. Y esto apenas la ciencia médica pudo
descubrir o pudo recomendar en 1960, cuando ella ya hablaba desde 1872. Les voy a explicar un asunto acá. Por ejemplo, ella habla mucho acerca de lo que hoy la ciencia médica pone mucho énfasis. Hoy la ciencia habla acerca de, para tener buena salud hay que tener descanso, ejercicio. En su tiempo eso no se hablaba, porque salud era otra cosa. Hoy la ciencia habla de eso, pero ella hablaba desde hace tantos años atrás. Al hablar de educación, ella habla de la formación del carácter y de los niños, de la importancia de la presencia de los padres los 7 primeros años de edad. Lo que hoy ya la psicología y aquellos que estudian salud mental lo confirman. Cuando se habla de diferentes aspectos de la vida, ella siempre se adelantó. ¿Por qué? Si en su tiempo eso no era popular. Les voy a hacer un ejemplo muy claro. Ella habló en contra del tabaco, cuando en su tiempo el tabaco era usado como medicina. Ustedes saben que la medicina fue evolucionando. En su tiempo, el tabaco, el café y el alcohol eran usados como medicina. Y ella se levantó y dijo, Dios me ha mostrado, me ha revelado que esto es perjudicial. Para nosotros hoy puede decir, esto... No, pues es que en su tiempo se hacían las cosas contrarias. Ella habló de la importancia de la luz solar cuando los médicos en ese tiempo a los enfermos los encerraban y cerraban las ventanas para que la luz no entre. O sea, que alguien venga a decirme cosas contrarias a la ciencia médica de ese tiempo, teniendo solo 3er grado de primaria. Esto no es común. ¿Correcto? Ella habló de muchas cosas, del peligro de la carne, de los estimulantes, de cómo funciona el cuerpo, el sistema nervioso, en fin. Un profeta es guía divino en tiempo de crisis. Oseas 12:13 dice, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Ella, en los momentos decisivos y de crisis de la iglesia, fue una voz de parte de Dios para orientar sobre el rumbo que debería tomar. En todos sus años de labor fue una voz que Dios usó para dar dirección para su obra. Es interesante que gran parte de la estructura, de la organización, de la distribución, incluso ustedes ven que hoy cada iglesia, obviamente, ya dijimos en el programa anterior, cada iglesia distribuye sus finanzas como quiere. A través de ella podemos comprender que las finanzas que llegan a través de diezmos tienen que ser distribuidos de manera proporcional y para todo el mundo para la predicación del Evangelio. Por eso es que la iglesia tiene un sistema totalmente diferente. En los momentos de mayores crisis o donde se necesitaba tomar una decisión, Dios levantaba una voz para indicar el camino. Porque eso era el propósito de los profetas cuando Dios los levantaba. Durante 70 años escribió cerca de 100,000 páginas, tornándose una de las mayores escritoras de la humanidad. Escribió sobre educación, sobre salud, sobre religión, sobre astronomía. Ella escribió sobre todo. Ahora, hay diversos libros publicados, diversas cosas que nos llevan a exaltar a Cristo y exaltar la Biblia. Y hay 2 cosas que debemos comprender sobre ella. Primero, sus escritos no sustituyen la Biblia. Por nada. Y número 2, ninguna creencia de la iglesia está basada en lo que ella dice. Porque nosotros entendemos y creemos y proclamamos, y ella incluso llevó al pueblo ¿a dónde? A la Biblia. ¿Cuál era la función del profeta? Llevarlos a Cristo, llevarlos a la palabra. Cuando el profeta se levantaba para poder llevarlos fuera de lo que Dios ya había revelado, es un peligro. Pero Dios lo levantó para llevarnos ¿a dónde? A la palabra de Dios. Por eso sus escritos no es fundamento de ninguna doctrina. No sustituye la Biblia. Miren algunos textos aquí. Nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la Biblia como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito que raramente se ven